Hola, buenos días. ¿Cómo están, queridos estudiantes de la carrera de Administración de Empresas en la modalidad híbrida? Hemos llegado a la semana número 7. Como ustedes saben, de acuerdo a la planificación establecida por la Universidad Estatal de Bolívar, esta es la última semana correspondiente al primer parcial. En esta semana abordaremos la Unidad 2 que estamos tocando en esta última parte correspondiente al tema 2.3, que es el análisis comparado e indicadores económicos sociales en el Ecuador. Como ustedes saben, la próxima semana en la evaluación del primer parcial, de acuerdo a la modalidad híbrida, entiendo de que ustedes tienen que asistir presencialmente a hacerla. Esto lo tocaremos, lo analizaremos si ustedes quieren en la clase síncrona del día de hoy. Será una evaluación de características objetivas. Ustedes encontrarán en el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Estatal de Bolívar 10, 20 preguntas de carácter objetivo en el cual ustedes tienen que contestar de acuerdo a aquellos temas que hemos abordado en estas dos unidades. Habrán opción múltiple, habrán verdadero y falso, habrán cuestiones de esas características, más aquello que ustedes han venido desarrollando todas las semanas durante este tiempo, que son actividades autónomas. En esta semana tienen una actividad de acompañamiento docente y posterior a la evaluación haremos una socialización, explicaremos cómo se ha cualificado y calificado en función de las rúbricas, cuánto se ha obtenido en cada una de las actividades en todas las semanas y a partir de ahí la nota final de este primer parcial. Entonces, eh, como está establecido en la planificación, digo, esta será la última semana, esta será una clase de manera síncrona que está siendo grabada, por supuesto, se subirá al entorno virtual que ustedes la puedan revisar, aquellos que no han asistido incluso pueden volverla a ver y ver la explicación que nosotros estamos dando en este tema que interesa mucho, sobre todo desde la parte en la cual podemos enfocarnos desde el punto de vista de la administración hacia hacer un análisis de, por supuesto, los indicadores que existen en nuestro país, que existen, que la característica social puede desde nuestra perspectiva ser utilizados para efectos de el estudio que ustedes tienen que realizar en las próximas semanas, en los próximos semestres y posteriormente cuando administren gestión en instituciones públicas, privadas, ONGs, y ahí se pueda trasladar todo lo aprendido hacia la solución de estos problemas sociales y por supuesto el mejoramiento de estos indicadores económicos. Entonces les invito a en esta mañana visualizar aquellos temas que han sido planteados para el tema para la semana de hoy. Entonces, el análisis comparado y los indicadores económicos y sociales en el Ecuador muestra una situación económica, una situación social en nuestro país. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos identificar tendencias, queremos identificar desafíos, queremos identificar aquellos indicadores, por ejemplo, como el Producto Interno Bruto, como por ejemplo la tasa de empleo, como por ejemplo la pobreza, y a partir de ahí proporcionar una visión integral de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Visualizaremos también algunas características de análisis comparado con los países de la región. Recientemente, CEPAL y otras organizaciones de Naciones Unidas que se dedican al estudio económico de América Latina muestran claramente en análisis comparado qué es lo que está ocurriendo en términos de Producto Interno Bruto, qué es lo que está ocurriendo en América Latina con lo referente a la tasa de empleo, qué es lo que está ocurriendo con los niveles de pobreza. Entonces, esta visión general de nuestro país y con su análisis comparado permitirá a un administrador de un cantón, de una provincia, de una institución que tiene actividades de características económicas, de características sociales, alguien que administra el Estado ecuatoriano, poder tomar decisiones en función de crear política pública, de crear efectivamente acciones concretas que vayan a solucionar esos problemas. Entonces, en el día de hoy, de acuerdo a la agenda planteada, examinaremos la situación económica de nuestro país, cómo está la situación social, ya lo hemos hecho, pero hoy a profundidad, con un análisis comparado, incluso con otros países, cuál es la tendencia que está teniendo
el Ecuador, que es la tendencia de Latinoamérica o no, y analizaremos algunos conceptos que ustedes ya los conocen, como que los que hemos visto en cuando analizábamos los sistemas económicos y cuando analizábamos justamente economía y sus conceptos. El objetivo es el mismo que está planteado en el proyecto de carrera de ustedes, de administración, en donde el aporte de esta asignatura hacia la construcción de un perfil profesional del administrador, justamente es de que tiene que analizarse los temas de la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál es la institucionalidad del Estado? ¿Cuáles son sus funciones? Esta característica, tomando en consideración la diversidad y la inclusión en el Ecuador de hoy, con autonomía y criterio propio, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, que vamos a analizar temas de la sociedad ecuatoriana, cuál es la función del Estado, cuáles son sus instituciones, cómo estos aportan a la diversidad, a la inclusión en el Ecuador de hoy, y por supuesto con las características siempre de que se lo haga con autonomía, con criterio propio, y podamos ir construyendo un análisis. De hecho, la actividad de acompañamiento docente justamente es plantear a partir de un organizador gráfico, un cuadro sinóptico, o el que ustedes quieran plantearlo, un análisis comparado de los indicadores económicos y sociales en el Ecuador. Ya vamos a orientarles en cómo se tiene que realizar esta tarea de acompañamiento docente que será desarrollada durante esta semana. Para el efecto, vamos nosotros a tener algunos conceptos previos que deban ser abordados, que deban ser conocidos, y justamente es el ámbito en el cual el contexto histórico del Ecuador siempre será crucial para comprender su situación actual. La historia marca las decisiones que se van tomando, la historia marca la situación en la cual se está viviendo, y hemos dicho nosotros en la clase justamente de la semana anterior que la cuestión de los modelos que se han implementado en nuestro país y cómo estos han podido o no desarrollarse tiene que ver justamente por esa evolución económica y social que ha tenido el Ecuador, influenciada por factores como, por ejemplo, la colonización. Decíamos que cuando fuimos todo el continente americano descubierto por un país europeo y empezó un proceso de colonización. Este término se ha dejado de utilizar, pero en realidad es un término que vale la pena recuperarlo porque tiene esas características en las cuales estos países europeos que tenían un sistema feudal, que estaban trasladándose a un sistema mercantilista, que estaban iniciando un proceso de disputa y conquista de territorios entre ellos, tanto internamente en Europa como fuera de este escenario territorial, y lo que que necesitaba y se requería era justamente conseguir recursos que eran fundamentales para aquella época. Vivía un momento muy difícil Europa, en la siglo XV, siglo XVI. Entonces, el poder encontrar territorios, el poder encontrar continentes que posteriormente fueron bautizados por ellos, incluso disputados por ellos, para poder tener recursos hacia y trasladarlos hacia sus territorios, fue justamente un proceso que sigue atravesando la historia de nuestros países, sigue atravesando la situación actual y tiene connotaciones estructurales. Luego, por supuesto, el proceso de independencia. Varios países lograron independizarse de este régimen monárquico, de ser considerados con colonia, fundar sus propios estados, algunos con sus características como el nuestro de república, organizados política y administrativamente por provincias, por cantones. Otros, otros países, un régimen federal que tiene sus connotaciones distintas a una república. Por supuesto, todos nosotros presidenciales. No se siguió la línea que se había establecido en Europa bajo un régimen eh, eh, parlamentario, acá somos presidencialistas, y por supuesto también la connotación de los cambios políticos. Entonces, en este contexto vamos a proporcionar una perspectiva para el análisis actual. Permítame un momentito, por favor, estoy atravesando un momento de un quebranto en mi salud y quiero molestarles un minutito que me permitan, por favor.
Disculpen ustedes, realmente estoy con una gripe brutal. Así que, volviendo al contexto histórico, decíamos que es crucial que se entienda la situación que vive nuestro país, que la vamos a analizar, la vamos a mostrar y que claramente el diagnóstico es de que se trasladan cuestiones de evolución económica y social influenciadas por factores históricos, la colonización, la independencia, los cambios políticos. Cuando nosotros analizamos entonces estos indicadores económicos y sociales, nos van a permitir en el contexto tener una perspectiva para el análisis que tenemos actualmente. Em, Empezamos entonces a hablar de un indicador económico. ¿Y qué es un indicador económico para un administrador? ¿Qué es un indicador económico para un economista? ¿Qué es un indicador económico para un gestor de cualquier área que tenga necesidad en conocer qué es lo que está ocurriendo con la economía en un país? Decíamos que la economía es trasladar aquellos recursos que son limitados dentro de una población, dentro de un territorio, hacia las necesidades de ella, y para poder entender cómo hacerlo, empiezan a aparecer indicadores económicos claves que nos permiten verificar el estado de salud, perdón la analogía con el tema médico, pero es así el estado de salud de la economía de ese país. Entonces aparecen indicadores económicos clave como el Producto Interno Bruto. Decíamos hace un par de clases que es necesario que se conozca este término porque el Producto Interno Bruto, el PIB, es aquello que genera un país en términos de riqueza. ¿Y qué es la riqueza? Todos los bienes y servicios producidos por un país entra dentro del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, cuando vemos que el Ecuador tiene, y lo vamos a analizar en un cuadro al finalizar toda esta explicación de estas diapositivas, que si lo comparamos con otros países, probablemente acá no tiene nada que ver la población, cuánta población tiene Ecuador frente a Perú, cuánta población tiene Ecuador frente a Paraguay, sino en términos económicos implica de que un país genera riqueza, genera productos, genera servicios en términos brutos en un año determinado, en un periodo determinado, frente a otro, y este análisis comparado sirve para ver en realidad si es que ese país está generando justamente lo que la economía requiere de ellos, que se generen todos los bienes y servicios que son requeridos por esa población o su excedente también puedan ser comercializados fuera de su país para tener ingresos económicos y poder trasladarlos a aquello que ese país no puede producir. Entonces, el Producto Interno Bruto es un indicador muy clave para ir midiendo la riqueza de un país, de una región, de una provincia. Se puede analizar también el Producto Interno Bruto de las provincias. Sería interesante hacer un análisis o que ustedes lo planteen para el trabajo de esta semana de acompañamiento docente, tomar en consideración todos estos indicadores de Producto Interno Bruto y compararlos entre provincias. Ahí vamos a ver que lamentablemente provincias como la de Bolívar, no tenemos la capacidad de generar riqueza en términos de bienes y servicios comparativamente con otras que históricamente sí lo han hecho. Entonces acá volvemos a la diapositiva anterior, que el contexto histórico va determinando qué es lo que ocurre en una región, en un país, con la posibilidad de que, por ejemplo, provincias de Guayas, Pichincha tienen históricamente procesos de ser el uno, la capital de un momento en el cual pertenecíamos a la monarquía y era la Real Audiencia de Quito, y acá estaba sentada justamente la administración de esa colonia bajo esa organización política administrativa colonial, y luego, por supuesto, al ser eh, declarada la independencia, la capital de la naciente nación y estado como el Ecuador, y Guayas o Guayaquil, que siempre fue el puerto importante hacia donde confluían los productos que eran exportados hacia el país europeo, hacia España, que era la monarquía a la cual pertenecíamos, y luego la independencia, por supuesto, también
la exportación de todo ese modelo que nosotros habíamos dicho que sustentaba la economía desde 1830 hasta más o menos 1950, hasta ahora en nuestros días, tiene la posibilidad de seguir siendo ese momento en el cual todos los bienes y servicios que se generan en estas provincias, en estas regiones, son comparativamente mayores a lo que puede generar Bolívar, por ejemplo, a lo que puede generar otras provincias. Están emergiendo algunas de ellas, como Manabí, Azuay, que tienen procesos de industrialización, que tienen procesos importantes de atracción del turismo, Manabí, por ejemplo, y es un término, un indicador clave para viabilizar aquello que está ocurriendo económicamente en estas provincias, en esta región. La inflación, decíamos que en términos monetarios, por supuesto, es cómo se ha incrementado el valor, el precio de un producto en un periodo determinado. O dicho económicamente, cómo ha perdido la capacidad adquisitiva la moneda. Hace pocas semanas, hace pocos días, se dio un proceso electoral en la Argentina y ahí hablamos de una inflación de un 140%. Entonces hablamos de que el poder adquisitivo del peso argentino frente a un periodo anterior, hace un año, por ejemplo, tenía la posibilidad, ese peso, de adquirir productos con un 140% más de lo que hoy se lo está haciendo. Es decir, ha perdido la capacidad adquisitiva en ese proceso. Y también puede ser el análisis desde lo inverso, cómo el valor relativo o el precio relativo de un producto determinado ha incrementado su valor frente a un periodo anterior. El comercio exterior, por supuesto, es una medida en la cual podemos ver la balanza como nos muestra si es que el Ecuador tiene o no tiene salud económica. Y se habla de que hay una salud económica en un país determinado cuando, por ejemplo, en términos de comercio exterior, la balanza comercial es favorable a un país. Es decir, si vemos un análisis comparado del indicador económico entre Ecuador y Colombia, podemos evidenciar y ver que Ecuador vende una N cantidad de productos, bienes hacia Colombia y Colombia hace lo mismo. Y en ese cálculo, en ese balance, por eso se los llama así, Ecuador vende mucho más de lo que compra Colombia, entonces ahí decimos desde el punto de vista ecuatoriano que hay una balanza comercial favorable, es decir, que en términos de economía estamos generando mayores bienes y servicios que son vendidos a Colombia de los que lo compramos a este país. Entonces eso también muestra una salud económica. Y si volvemos nosotros al análisis de los modelos económicos que habíamos analizado, el primero de ellos, que fue el modelo de agroexportación, era justamente lo contrario. Nosotros generábamos bienes que eran exportados fundamentalmente productos agrícolas, cacao, café, banano, y los vendíamos. ¿Y era favorable la balanza? Sí, porque vimos indicadores en los cuales estos ingresos venían hacia nuestro país, generaban riqueza, sí, pero era utilizada para la compra de bienes que no existían en nuestro país. Entonces, ahí la balanza comercial en términos relativos había que analizarlo entre países, pero sin embargo el modelo no era sustentable porque lo único que hacíamos y seguimos haciendo lamentablemente, vamos a ver los indicadores, es vender justamente productos primarios, es decir, agrícolas, sin darle la posibilidad de darle un valor agregado. Y esto ocurre en la mayoría de países latinoamericanos. Entonces, este crecimiento económico es medido en términos relativos justamente de Producto Interno Bruto por cápita, es decir, cuánto de cada uno de los ecuatorianos generamos riqueza. Y esto se lo compara el PIB por cápita con lo que hacen otros países latinoamericanos, con lo que hacen otros países en el mundo y mide justamente la capacidad de que cada uno de estos estados y sus ciudadanos generan en riqueza en bienes y servicios anualmente. También la estabilidad financiera, por supuesto, cómo un país puede, y si analizamos en términos de Ecuador,
es tener estabilidad financiera en un país cuando hablamos de que cerremos números. Digamos que el presupuesto del Estado ecuatoriano, es decir, eh, vamos a la analogía de que el Ecuador es una familia y el padre de familia, es decir, quien en este momento es jefe de gobierno, tiene y dice para el 2024 se estima que el presupuesto del país está estimado en términos relativos en 100.000 millones. Y tenemos aproximadamente un déficit de 5.000 millones. Déficit quiere decir, ustedes ya lo conocen, un término económico en el cual nos va a faltar a fin de año 5.000 millones. Súmenle 1.300 millones que se requieren por la no explotación del bloque 40 o este sector en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Orellana del ITT, que son ingresos que nosotros contábamos con ellos, eh, 1.300, súmenle en 6.300 millones, más ahora en diciembre se habla de que se tiene dificultades para poder cumplir con los servidores públicos, con sus, obviamente, derechos que tienen de esa remuneración que en diciembre se inyecta a la economía para que exista una dinamización. No solamente es que, por supuesto, los 400.000 servidores, 500.000 servidores públicos que hay en el país se benefician de ese dinero y solamente ellos generan estabilidad financiera. No, si ustedes trabajan en una empresa privada, si ustedes trabajan en una institución, en un emprendimiento, saben que ese recurso que inyecta el Estado hacia los servidores públicos va también a un sector de la economía privada porque es la que se dinamiza con lo que los servidores públicos hacen con esos recursos. Se compran regalos, existe una movilización en el transporte, etcétera, etcétera. Y la competitividad en el mercado global también es un momento muy clave en el cual, si hablamos de una economía totalmente dolarizada, si hablamos de una economía en la cual, por supuesto, tenemos interconexiones Ecuador, tenemos interconexiones Colombia, si hoy tranquilamente un producto ecuatoriano está siendo comercializado en el mundo entero, es importante para estos países que tienen intereses en Ecuador y Ecuador en estos otros, viceversa, por supuesto que va a generar preocupación cuando hay impactos sustanciales en un mercado globalizado. Recuerden ustedes cuando por ejemplo, se hacía un análisis, se decía que no existe ninguna implicancia de que la guerra en Ucrania con Rusia iba a preocuparles a los ecuatorianos. Lo que no sabían era de que en el mundo entero, quien produce el 70% de los cereales del mundo era justamente Ucrania. Quien exportaba fertilizantes en un porcentaje importante hacia Ecuador y Latinoamérica era Ucrania, que Rusia y estos países tienen una importancia relativa en el mercado internacional, justamente de la soberanía alimentaria, y esto está ocurriendo y viéndose en las actuales circunstancias, ¿no? Entonces, los indicadores económicos para eh, efectuar un análisis comparado es justamente un diagnóstico de cómo está la salud económica en Ecuador, cómo está la salud económica en Latinoamérica, cómo está la salud económica en el mundo entero. Y es importantísimo para visualizar el crecimiento, para visualizar la estabilidad, para visualizar la competitividad del mercado global. El empleo y la desigualdad son otros factores muy importantes que tienen que ser analizados dentro de un análisis comparado. ¿Y qué es el empleo? ¿Qué es la desigualdad? Bueno, la tasa de empleo claramente es un valor proporcional, una tasa, como su nombre lo dice, se toma en consideración la población económicamente activa, es decir, quienes están en posibilidad de trabajar, normalmente entre 18 años y 60 años acá en nuestro país, de acuerdo a la legislación, y vemos qué porcentaje de esa población tiene empleo y se obtiene una tasa de empleo. En nuestro país aproximadamente se habla de un 37% que de la población económicamente activa tiene un empleo formal. ¿Qué quiere decir formal? Tiene una relación de trabajo establecida, se paga a ese trabajador lo que corresponde de acuerdo a la ley, está afiliado a la seguridad social, etcétera. Hay un 50%, un poco más, 53% aproximadamente, que está en informalidad y el restante 20% no tiene empleo. Entonces, esa tasa de empleo
se toma en consideración para hacer un análisis comparado de este indicador, visualizar y ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo también con la distribución de los ingresos para evaluar la situación laboral y la desigualdad social en nuestro país? Entonces, si tenemos una tasa de empleo en la cual solo el 30% tiene un empleo formal, vemos qué es lo que está ocurriendo con los ingresos que tiene el Estado ecuatoriano, producto de la venta del petróleo, producto de la tributación que están realizando las empresas, que están realizando los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estos ingresos? ¿Se está distribuyendo equitativamente para mejorar esta situación laboral o no? ¿Se está creando o no empleo por parte del Estado ecuatoriano a partir de la inversión en obra pública? ¿Se está invirtiendo en salud? ¿Se está invirtiendo en lo que ustedes están recibiendo en este momento, que es un servicio de educación? Y esto se está trasladando o no a reducir la desigualdad social en nuestro país. ¿Cuántos de nosotros tenemos posibilidades del día de mañana que nos graduemos de administradores, que nos graduemos de mercadólogos, que nos graduemos de contadores dentro del ámbito laboral y podemos o no alcanzar un pleno empleo? ¿Podremos o no tener una calidad en nuestro empleo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la brecha económica? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la brecha social entre distintos sectores de nuestra sociedad? Entonces hay que analizar también el empleo y la desigualdad como un análisis comparado de un indicador económico, de un indicador social en nuestro país. Entonces hay que tener en cuenta justamente esta capacidad que tengamos de incluir en nuestro análisis, en nuestra perspectiva de toma de decisiones, el ámbito de la tasa de empleo y de la distribución de ingresos para evaluar la situación laboral y la desigualdad social en nuestro país. La pobreza y el desarrollo son conceptos que ustedes ya lo han estudiado, que ustedes lo conocen, que es justamente la medición de la pobreza. ¿Cómo se mide la pobreza? La medición de la pobreza tiene indicadores que muestran los ingresos económicos. Y la pobreza en nuestro país se lo mide como en cualquier otro, cuánto es el umbral para, primero, ponernos de acuerdo, decir quién es pobre y quién no. Acá se ha establecido como una metodología, como un parámetro, como una medición, de que un ecuatoriano o su familia tiene que, para no ser pobre, saltar el umbral de $2.32. Es decir, si una familia ecuatoriana tiene de ingresos diarios $2.32, está justo en el umbral de pobreza. Si está bajo ese umbral, es pobre. Si está sobre ese umbral, no es considerado pobre. Ustedes pónganse a pensar la dificultad que tendría individualmente o esa familia solventar sus necesidades con $2.32. Cuando perdón, sabemos que la canasta básica en nuestro país llega a $479. Cuando los indicadores de desarrollo humano que los manejan las organizaciones no gubernamentales, lo manejan Naciones Unidas y dicen que no solamente la pobreza se la tiene que medir como en términos económicos, sino que también la posibilidad de vida al nacer, de que se tenga o no servicios básicos, de que se tenga acceso a salud, de que se tenga acceso a educación. Es decir, hay indicadores que no solamente miden la parte económica, sino también el desarrollo humano. Y para que los seres humanos se desarrollen desde la niñez, desde el nacimiento, se requiere un conjunto de elementos también adicionales al económico. Entonces, cuando ustedes analizan las cuestiones de indicadores económicos y sociales, hay que tocar también indicadores de desarrollo humano. Ingresos económicos, umbral de 2,32, pero también cómo ese indicador de desarrollo humano muestra si es que hay acceso a educación, muestra si es que hay acceso a salud, muestra si es que ha tenido o no la posibilidad de tener servicios básicos. Y esta información es crucial para hablar y tocar la situación social en nuestro país, para tocar la situación social en otros países. Y se hace un análisis de indicadores de desarrollo humano
en los cuales, por ejemplo, el Ecuador está en un nivel relativamente aceptable a mitad de la tabla, por decirlo de una manera, frente a otros países en el mundo. Si es que se analiza el indicador de desarrollo humano ecuatoriano en el contexto mundial de 189 países, estamos en el puesto 81, 82, pero si comparamos el índice de desarrollo humano contra otros países de la región, Colombia, Perú y más aún Chile, Argentina, vemos que lamentablemente estamos a la cola de estos indicadores, de este análisis comparado. ¿Por qué? Porque evidentemente en nuestro país tenemos umbrales de pobreza muy graves, tenemos servicios básicos que no han sido cubiertos, tenemos graves dificultades de educación, tenemos graves dificultades de que gran segmento de la población no tiene salud. Entonces, esta situación social en el Ecuador muestra hacia dónde nosotros como administradores tenemos que trabajar para mejorar y entregar posibles soluciones que permitan reducir la pobreza y que permitan promover el desarrollo sostenible. Entonces, este tema de la pobreza y el desarrollo tiene una articulación sustancial en el momento en el cual se mide la pobreza y se mide el desarrollo humano. Les planteo yo también, para efectos de su tarea, de que se pueda tomar en consideración una correlación, es decir, un análisis comparado de qué es lo que está ocurriendo con un indicador de pobreza y desarrollo humano. Tomen el tema de educación. Y hemos dicho que la educación siempre va a tener y es el techo de el crecimiento de un país. Hace varios años se realizó un examen llamado PISA, es un examen que muestra las capacidades en la educación que tienen los países, tanto en el bachillerato como en la educación primaria. Y si vemos los indicadores en los cuales los resultados de esta evaluación determinan, por ejemplo, que los países nórdicos, escandinavos, son los que están arriba. Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Japón, Corea. Y nos vamos a hacer una correlación con eh, los indicadores económicos. Producto Interno Bruto por cápita, vemos que justamente estos países también encabezan el ranking de países de desarrollo humano y de economías fuertes y de crecimiento económico y de desarrollo. Entonces, quienes han apostado fuertemente en educación, estamos viendo que les está yendo bien en economía, les está yendo bien en desarrollo humano, les está yendo bien en estos aspectos que nosotros lamentablemente tenemos que trabajar mucho. Entonces, esta correlación sería importante también para efectos de el análisis comparado de un indicador económico y social. A mayor educación, mejores resultados económicos tienen en los países. Entonces, esto puede mostrarnos que una probable solución, y de hecho así se lo puede demostrar, para reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible es trabajar mucho en educación. Cuando hablamos de inversión y comercio, sí, ya vamos a aspectos de modelos económicos, en los cuales tiene que ver mucho el aspecto del capital, de cómo se va a, en estos momentos muy difícil que vive nuestro país, atraer inversión extranjera. ¿Y para qué nos sirve la inversión extranjera? Para cerrar los huecos que tenemos actualmente. Entonces, el país es un país dolarizado, el Ecuador, tiene ya un techo de su explotación petrolera. Esto corresponde al 37% del producto de la proforma presupuestaria, de todo lo que genera riqueza, del PIB. Tenemos un techo ya de la exportación de productos tradicionales, cacao, banano. Tenemos un techo de los no tradicionales, camarón y otros productos. Tenemos un techo de lo que el país vende y lo que necesitamos es para generar en nuestra economía la posibilidad de mejorar su situación actualmente es atraer inversión extranjera. Y para poder tener inversión extranjera se necesitan algunas cuestiones que ustedes ya seguramente las escuchan en los medios de comunicación, ya las escuchan en temas académicos con sus profesores, en esta clase, que es justamente generar condiciones para que un inversionista extranjero vea atractivo trasladar su recurso financiero hacia el Ecuador, invertir en el Ecuador.
Y uno de los indicadores es el riesgo país. Y el riesgo país muestra claramente, entre otras cosas, qué es lo que le hace atractivo a un país para que un alemán, una empresa china o una empresa norteamericana piense invertir y trasladar sus recursos hacia otro país. Y no nos va bien en el indicador, por ejemplo, de riesgo país, es decir, cómo las tasas de interés castigan o no a un país cuando hay la posibilidad de prestarlo a este país. Y el comercio internacional es fundamental, por supuesto, que establezcamos lazos para integrarnos con la economía global. Entonces hay que analizar acuerdos comerciales, hay que analizar qué oportunidades de inversión tiene nuestro país frente, por supuesto, a esta posibilidad de que el Ecuador, al ser un país dolarizado, requiere que los dólares ingresen. Nosotros no tenemos la máquina para imprimir billetes, que la perdimos en el 99 cuando fuimos dolarizados, que claramente una política monetaria de cualquier país cuando se requiere circulante en su economía, imprime los billetitos y los traslada al sistema económico. Pero no lo tenemos. Entonces, lo que necesitamos es que exista inversión extranjera, que nosotros generemos proyectos que sean atractivos para inversionistas extranjeros y estos trasladen hacia nuestro país esos recursos para poder financiar todo lo que necesita en inversión pública y privada en Ecuador. Y el comercio internacional, por supuesto, tiene que ser siempre, seguir siendo, perdón, importante que ocurra para poder tener una presencia dentro de la economía global. Entonces, los acuerdos comerciales son siempre importantes porque esto permite, por ejemplo, ventajas competitivas frente a otros países. ¿Qué ocurre cuando se firman tratados de libre comercio entre dos países? Que estos dos países firman, por ejemplo, con Corea, con Europa, con China, con Norteamérica, que nuestros productos cuando ingresan a estos territorios, a estos países, no paguen aranceles. Y al no pagar aranceles, por supuesto, esto beneficia al exportador, esto beneficia al portador, al productor, beneficia al comerciante porque ya no se graba un valor al banano, ya no se graba un arancel al cacao. Entonces entran tranquilamente los productos ecuatorianos y en los términos del mercado de ese país es más competitivo frente a el mismo producto que puede ser comercializado probablemente por otro país. Claro, estas oportunidades de inversión van determinándose también en este acuerdo comercial que también deben permitirse a estos países que también se vean beneficiados por el ingreso de estos productos. Ahora, la economía del Ecuador es sumamente pequeña frente a otros países de la región, frente a otros países latinoamericanos y ni qué hablar en él. ¿Qué desafíos económicos tenemos nosotros si es que analizamos justamente los indicadores, ¿no? Estos indicadores, por ejemplo, muestran que tenemos una deuda pública muy grande. Y hay deuda pública externa y hay deuda pública interna. ¿Cuál es la deuda pública entonces? Es cuando, por ejemplo, el Ecuador necesita esa inversión extranjera para poder construir un proyecto hidroeléctrico, Coca-Cola Sinclair. Y no tenemos el recurso para hacerlo, vamos hacia los convenios bilaterales que tenemos con otros países y decimos a China necesito 5.000 millones para construir, perdón, esta obra. Pues nos lo prestan y es una deuda pública externa que tiene el Ecuador frente a estos países. Hay una deuda pública interna también, el Estado cuando requiere o no tiene financiamiento para trasladarlo, por ejemplo, a los gobiernos autónomos descentralizados, recursos es una deuda pública interna. La deuda pública entonces también es una medición de cómo está en salud las finanzas del Estado dentro del mismo país o fuera de él. ¿Cuál es un desafío económico que tiene el Ecuador? Justamente esa deuda pública de déficit frente a la imposibilidad de trasladar y pagar lo que se le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la institución que garantiza la jubilación de ustedes, la mía y de otros ecuatorianos cuando llegue la edad de jubilarse, de prestar servicio de salud gratuitamente a las y los ecuatorianos. ¿Cuál es un desafío económico en nuestro país? La alta dependencia que tenemos de recursos naturales. El 37% de la economía del Ecuador depende del petróleo y lo ha hecho desde la década del 60.
Y venimos hablando de modelos de sustitución de importaciones y estamos hablando de modelos de cambiar la dependencia del petróleo hacia otros modelos. El día de mañana se va a cerrar el grifo. 10 años, 15 años, se estima que probablemente se agoten las reservas de petróleo del Ecuador. ¿Qué va a ocurrir? ¿De dónde vamos a sacar ese 37%? ¿De dónde vamos a sacar esos 30.000 millones de dólares que se requieren y que son ingresos petroleros? Si con 1.200, 1.300 estamos preocupados, imagínense cuando ya realmente no se tenga estos recursos naturales, cuando ya no se exploten, por ejemplo, los minerales metálicos que se están planteando. La volatilidad económica tiene que ver justamente con decisiones políticas que van afectando a el indicador como el riesgo país. Entonces, si el presidente, si la asamblea dan muestras de que no pueden administrar el país, el riesgo país va a seguir incrementándose. En términos de un análisis comparado de este indicador en Latinoamérica, muestra lamentablemente que el Ecuador tiene, comparativamente con otros países, excepto con Argentina y con Venezuela, un riesgo país muy alto. Y como tiene un riesgo país muy alto, la gente, los inversionistas internacionales, no ve con buenos ojos invertir acá. Y si lo hace, castiga con tasas de interés mucho más altas que la tasa que se le consigna a un país que tiene un riesgo mucho menor al nuestro. Esa volatilidad económica, entonces, es esa preocupación que tienen los agentes económicos, externos e internos, frente a decisiones políticas. ¿Cómo se abordan estas estrategias para que el desafío de una deuda pública no crezca, para que dejemos de depender de los recursos naturales, para que la volatilidad económica no se dé? Justamente es con planes y programas a mediano y largo plazo que planteen crecimiento sostenible. ¿Y qué es crecimiento sostenible? No seguir endeudándose en cuestiones que probablemente van el día de mañana a seguir incrementando la deuda pública. Entonces nosotros vemos que habitualmente las autoridades, prefectos, alcaldes reclaman que se les traslade los recursos que por ley se les corresponde hacia sus cuentas y poder usarlas ellos supuestamente en obras de infraestructura. Pero cuando no ocurre esto, vemos que lamentablemente se está despilfarrando el recurso. Cuando vemos lamentablemente que se invierten en obras de infraestructura que no son necesarias, entonces cuando no se tiene claramente esto, la deuda pública crece. Cuando vemos que no se cambia la matriz productiva, cuando seguimos dependiendo de la exportación de petróleo, probablemente la explotación también de recursos minerales, esto genera una preocupación porque no hay un cambio de la matriz productiva y más aún los agentes económicos en la volatilidad económica con decisiones de política pública y conflictos políticos también preocupa. Y nos vamos a la siguiente diapositiva porque acá lo que se plantea es de que podamos nosotros analizar, por un lado, políticas. ¿Qué son políticas? Política pública, leyes que vayan hacia el mejoramiento de los indicadores económicos. Por un lado está gestión económica eficiente y por otro lado está reforma económica. Hay que entender estos conceptos. Cuando se habla de una reforma, es cambiar sustancialmente algunos artículos de una política pública, cambiar la política pública y trasladarle hacia objetivos distintos a los que se estaba planteando. Entonces, hay que tener cuidado cuando se habla de una política pública y de una reforma económica, porque el uno, obviamente, va a plantear política de desarrollo, política de estabilidad, y el impacto de una reforma económica probablemente de esa medida va a modificar un indicador económico o un indicador social. Entonces hoy, frente a la presencia del nuevo gobierno, estamos hablando, creo yo, de una reforma, es decir, tratar de modificar lo que se venía haciendo anteriormente en el gobierno anterior, que acaba de culminar el día jueves, y ver cómo estas políticas y reformas económicas van a tener impacto en el desarrollo económico y social en nuestro país. La comparación regional es muy importante porque se van a comparar indicadores económicos y sociales del Ecuador con otros países de la región y esto permite identificar similitudes, diferencias y esta comparación, por supuesto, proporciona perspectivas sobre el posicionamiento de nuestro país en el contexto latinoamericano.
¿Cómo está el Ecuador frente a otros países? ¿Cómo está el Ecuador frente a países de la región? Ni hablar las diferencias asimétricas que tenemos con países de Europa, con países más desarrollados. Y ahí se puede analizar y ver qué posicionamiento tiene nuestro país frente a la utilización de un modelo u otro modelo. Entonces, esta comparación regional es muy importante para el el impacto de la crisis, sí. ¿Qué crisis económicas hemos tenido? Muchas. ¿Cuáles son las crisis sociales recientes en el Ecuador? Por ejemplo, analizamos la clase anterior en unas sus diapositivas del impacto dentro de un modelo económico y cómo evitó un desarrollo sostenible en la pandemia. Y hoy no se ha podido recuperar aquello. Se habla de indicadores prepandemia, es decir, cómo no hemos podido llegar a niveles de crecimiento económico, niveles de Producto Interno Bruto, producto de la pandemia que no alcanzamos ni siquiera a llegar al 2019, estamos en 2023, es decir, ya entrando al 24, 5 años ya que no podemos nosotros recuperarnos de esa grave crisis, no solamente humana, porque se perdieron muchas vidas, se lamenta su pérdida, pero el crecimiento económico tampoco ha podido ser analizado, tampoco ha sido recuperado. Y el aspecto social, por supuesto, sigue creciendo la brecha, sigue creciendo esa imposibilidad de tener niveles de atención en salud, en educación que se los tenía anteriormente, ¿no? Crisis financiera existe, por supuesto, existe una crisis económica, por supuesto, hay un grave problema social estructural también, y hay que evaluar también el impacto de la crisis en el aspecto de la resiliencia, es decir, cómo nosotros entendemos individualmente y socialmente esta posibilidad de trasladarnos a un escenario de comprensión, de solidaridad con aquellos que han perdido vidas humanas, que han perdido a sus seres queridos, que han perdido la posibilidad de tener un empleo, que tienen la posibilidad de ir creciendo económicamente. Entonces, estas lecciones aprendidas deben servirnos para fortalecernos y ver qué capacidad de recuperación tenemos. Y sobre todo, ir visualizando impactos que puedan ocurrir a futuro, como por ejemplo el impacto que podría tener la afectación del fenómeno del niño, un cambio climático que habíamos dicho que ya puede ocurrir en los próximos días, en las próximas semanas, y que también es muy preocupante lo que puede ocurrir con la economía de nuestro país. Decíamos también que dentro del análisis comparado y los indicadores económicos y sociales del Ecuador tenemos que examinar una relación que existe entre indicadores económicos y sociales en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. Decíamos que todos los recursos que tiene el Ecuador, sean estos renovables, no renovables, por supuesto, que tienen que ser planificados, tienen que ser administrados. Ustedes, administradores, tienen que hacerlo de manera eficiente en términos de que el medio ambiente debe ser un mecanismo que promueva un desarrollo sostenible, es decir, ir buscando un crecimiento económico, ir buscando cómo solventar esas asimetrías, esos problemas estructurales de economía, esos problemas estructurales de sociales, de acceso a salud, de educación y otros, pero dando la posibilidad de que estos recursos no se agoten individualmente, inmediatamente, perdón, que no se agoten en términos de que el día de mañana también nuestros hijos, nuestros nietos, las familias ecuatorianas puedan tener la posibilidad también de ser beneficiarios de todos estos recursos que puedan sostener la economía en aquel momento. Entonces, la sostenibilidad ambiental también es un tema que tiene que ser analizado. Permítame un momentito, por favor. Perdón, estos momentos de lapsus para poder tener un espacio de aseo de mis fosas nasales y poder continuar hablando con ustedes. Decía entonces que la sostenibilidad ambiental es muy importante en este tema. Innovación y tecnología. Decíamos que la economía hoy fundamentalmente está atravesada por factores de producción que siempre han estado ahí, tierra, capital, trabajo, pero más que nunca el conocimiento, la innovación, la tecnología están presentes dentro de lo que significa la economía y el desarrollo económico en cualquier país.
¿Qué es lo que nosotros planteamos? Lo que se plantea desde el Ecuador, desde la educación superior, justamente es que hay que innovar. Innovar no solamente significa cambiar un modelo, un proceso que se ha venido desarrollando, la utilización de la tecnología, sino que también analizar en qué se está invirtiendo, en qué se está investigando, en qué se está planteando nuevos modelos de desarrollo, porque hay tecnologías que están emergiendo que probablemente sirven para un país determinado, para una actividad económica, pero no necesariamente en nuestro país. Entonces, que hay que analizar con mayor profundidad cómo los procesos de innovación, los procesos de desarrollo, los procesos tecnológicos permiten o no incorporarse a modelos de desarrollo económico, a modelos de desarrollo social en los países. Entonces, si decimos que la educación es fundamental para el desarrollo económico de un país, también la tecnología y la innovación son dos aristas que contribuyen, dos puntales que contribuyen a ese modelo de desarrollo. Y si hacemos un análisis comparado de indicadores económicos y sociales en países de la región, estamos viendo y evidenciaremos de que hay inversiones muy fuertes en investigación, hay inversiones muy fuertes en desarrollo que les ha permitido adoptar tecnologías emergentes a estos países para poder generar economía y desarrollo económico en estos países. Entonces, tener en consideración también que si analizamos el desarrollo y estos indicadores económicos, indicadores sociales en varios países latinoamericanos en el mundo frente al Ecuador, vamos a encontrar también aspectos en los cuales probablemente la innovación y la tecnología son necesarios en aquello que nosotros creemos que tiene que implementarse como un proyecto de política pública, un proyecto de mejoramiento económico, como un proyecto de mejoramiento de la calidad de vida en el aspecto humano y social. Y justamente un desafío social es para nuestro país trasladar crecimiento económico articulado hacia educación. ¿Y qué es la educación? Es un desafío social. La educación tiene que ser pública en todos los niveles, hasta la educación superior. ¿Cuál es el principal desafío social? La salud. Que la salud sea posible, que atienda y abarque a todos y todas las ecuatorianas. Entonces, es un desafío social, por supuesto. Si nosotros logramos amalgamar, articular crecimiento económico con un desafío social como la salud pública, decimos que hay crecimiento, que hay desarrollo, que hay la posibilidad de articular mejoramiento de indicador económico con mejoramiento de indicador social. Si es que nosotros podemos incorporar e incluir socialmente a grandes sectores de la población que han sido excluidos a partir de no tener un empleo, a partir de no tener salud pública, a partir de no tener la posibilidad de contar con educación y otros servicios, evidentemente estamos hablando de que hay procesos de desarrollo importantes. Entonces, los principales desafíos sociales en Ecuador, como la educación, la salud pública y la inclusión social, son y deben ser abordados como estrategias que promuevan justamente esos modelos, esas propuestas de equidad, esos modelos, perdón, y propuestas de lograr y conseguir bienestar social para todas y todos los ecuatorianos. El desafío ambiental, lo decimos y lo venimos marcando y lo continuaremos haciendo, efectos de que la deforestación tiene que ser evitado en términos de que afecta un proceso de desarrollo sostenible. Afecta a la contaminación, por supuesto, si hablamos de indicadores sociales en los cuales varias provincias, varias ciudades no tienen gestión de residuos sólidos, no tienen gestión de tratamiento de aguas residuales, no tienen alcantarillado, no tienen agua potable. Entonces, un desafío ambiental también cómo nosotros podemos, a partir de un crecimiento económico, trasladarnos a la posibilidad de recuperar justamente esos espacios de mejoramiento de la calidad de vida de esa gente. El cambio climático está aquí. Hoy tenemos inviernos mucho más fuertes, tendremos veranos mucho más agresivos, temperaturas extremas que fluctúan entre uno y otro sector. Vemos en Brasil se están rompiendo récords históricos de sequía, se están rompiendo récords históricos de temperatura y esto va a seguir incrementándose y va a seguir incrementándose porque lamentablemente en la Amazonía, este gran pulmón que tenía el planeta, se está culminando con justamente la explotación que se tiene
hacia estos árboles que existían primarios, a estos bosques primarios que protegían del cambio climático. Y el fenómeno del Niño está aquí, es un impacto directo en el desarrollo económico. ¿Qué es lo que va a ocurrir el día de mañana si es que tenemos durante varios meses lluvias permanentes? Va a causar, por supuesto, a los agricultores grave y complejo problema económico, al Estado ecuatoriano, a sus instituciones, con la provisión de servicios públicos. Si antes no teníamos vías, si antes no teníamos alcantarillado, si antes no teníamos agua potable, este impacto va a provocar un retroceso justamente en aquellas obras que eran requeridas o eran pensadas. Y esto en el desarrollo económico ni hablar, son factores que siguen incidiendo para que se lo pueda realizar. Es imperativo entonces adoptar políticas y prácticas que promuevan una sostenibilidad ambiental frente a justamente estos fenómenos de la deforestación, frente al fenómeno de la contaminación y el cambio climático. Para ir finalizando y concluyendo, el análisis comparado ha proporciona y continuará dando una visión integral del indicador económico y el indicador social en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en todos los países. Y para efectos de un análisis comparado de un indicador económico y social, se lo tiene que hacer a partir de una identificación de un desafío, de la identificación de una oportunidad, de la identificación de cómo nosotros desde la administración podemos plantear un desarrollo sostenible, cómo podemos plantear un bienestar social en el país, en una provincia, en una ciudad, en un sector económico en el cual nosotros trabajemos. Entonces, el análisis comparado de indicadores económicos, de indicadores sociales en el Ecuador, en el mundo entero, en sus países, en las regiones, da justamente esta visión, una visión integral, una visión en la cual se toman indicadores económicos y los articulamos y los visualizamos como indicadores sociales, que vamos y los visualizamos cómo estaban ocurriendo estos desafíos y estas oportunidades en otros países y si es que es posible para que nosotros también los utilicemos y los planteemos dentro de lo que significa la posibilidad de generar política pública, de generar decisiones desde la administración que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar social en nuestro país. Vamos a abrir la posibilidad de que ustedes puedan, mientras les muestro algunos análisis que hace organizaciones como la CEPAL acá en Latinoamérica, para que hagan ustedes las preguntas. Como siempre, el contacto es J. Galarza. Hay recomendaciones como la de revisar la guía metodológica, efectuar la actividad autónoma. En este caso es una actividad de acompañamiento docente para que ustedes puedan tener la posibilidad de generar este trabajo. Hay que revisar la rúbrica. Y muchas gracias. Este documento que les voy a compartir en este momento es justamente un documento que está expuesto en el entorno virtual. En el entorno virtual les he puesto yo este documento y ya les muestro. Es un documento reciente que habla de del estudio comparativo. Ah, voy a permitirles que ustedes puedan activar el micrófono por ustedes mismos, si quieren alzar la mano, si no, prenden el micrófono, no hay ningún problema, es una clase síncrona. Es la última de este primer parcial, así que si hay preguntas las pueden ir haciendo. Es un estudio comparativo de indicadores económicos, sociales y ambientales en América Latina. Hay algunos rasgos, son compañeros docentes, Luis González y Diego Fernández, que hablan de cómo en nuestro Ecuador, en Latinoamérica, existen una serie de conflictos, ¿no? Entonces es interactiva, se los está trabajando en estos indicadores y este libro, este cuaderno, esta agenda en el entorno virtual. Entonces hay una transformación social ecológica, lo que yo les vengo diciendo, que ahora se mira la cuestión ambiental con mucha más profundidad, se vea la cuestión social con mayor profundidad y articulada al ámbito económico. ¿Y qué muestra, por ejemplo, en algunos indicadores y que es parte de lo que ustedes tienen que realizar? Por ejemplo, acá tienen ranking, un índice de dependencia demográfica.
ranking y brecha según dependencia demográfica, ¿no? Entonces acá hay una evolución, por ejemplo, en nuestro país de cómo está brevemente tres grupos que atraviesan situaciones geográficas, demográficas distintas, ¿no? Cuba, por ejemplo, presenta una situación de envejecimiento generalizada, tiene bajas proporciones de población joven y proporciones crecientes de población de 65 y más años. El segundo grupo es una población de que un lugar de situación demográfica intermedia, es decir, se extiende algunos años, da un moderado margen de acción y población de edad productiva. Entonces, si ustedes ven estos indicadores, muestra claramente que hay población que tiene una población porcentual que tiene una edad, en el caso ecuatoriano, estamos en un ámbito intermedio. Tenemos una población económicamente activa de 56% frente a, por ejemplo, Guatemala, que tiene una población sumamente joven del 78%. Bolivia un 64%, Honduras 63%. ¿Para qué sirve este indicador social en la administración? Porque podemos ir proyectando qué es lo que necesitamos y requerimos nosotros a futuro para poder saber cuál es el talento humano que contamos en una institución, que contamos en una empresa privada, que contamos en el país frente a 20, 30 años de aquí en adelante. Entonces, si es que como dice el indicador, en el primer grupo está Cuba, que hay una población sumamente adulta de más de 65 años, no se puede proyectar hacia 20, 30 años la posibilidad de que esos adultos mayores que hoy ya tienen 60, 65 años o más puedan continuar viviendo de aquí a 20 años. Es muy improbable la esperanza de vida que llega a esos momentos. Entonces, estos indicadores sociales muestran el envejecimiento de una población de un país frente a otros países y cómo estos indicadores también son analizados desde la administración para que nosotros podamos ir proyectando y viendo la gestión del talento humano que tenemos, ¿no? Evidencia los diferentes momentos de transición demográfica que atraviesa el continente, ¿no es cierto? Y en la gráfica 2, por ejemplo, vamos a ver índices de desarrollo humano. Entonces, este índice de desarrollo humano fue generado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue otro modelo de avanzar hacia mediciones que no solamente establezcan el crecimiento económico y procuren considerar dimensiones de bienestar, sino más ampliamente. Este indicador es para el 2015. El índice de desarrollo humano, entonces, la evolución es la siguiente. Chile está a la cabeza de Latinoamérica en el índice de desarrollo humano. Entonces, ¿qué dice el índice de desarrollo humano? No solamente es crecimiento económico, es también acceso a educación, es también acceso a salud, es servicios básicos, es tasa de mortalidad al nacer, es desnutrición infantil, es todo aquello que nosotros consideramos que es desarrollo humano. Entonces, Chile está con un indicador hasta la escala de 1, de 0,85. Miren Argentina. Argentina se habla mucho de que tiene problemas económicos, este, que tiene una inflación galopante, etcétera, pero está en el segundo puesto. ¿Y qué quiere decir esto? Que Argentina tiene una educación que cubre todos los niveles. Muchos ecuatorianos están estudiando en Argentina. Muchos ecuatorianos van a la Argentina a hacerse atender temas de salud. Argentina tiene agua potable, Argentina tiene alcantarillado, Argentina tiene una esperanza de vida al nacer muy alta, mayor que el Ecuador, que nosotros estamos en 0,74, Colombia 0,73, Perú 0,74, Brasil 0,75, todo este continente de América del Sur que nosotros vemos que tiene estos indicadores similares, ¿no? Podríamos desagregarlos y vemos qué es lo que fluctúa entre uno y otro, pero básicamente es no solamente el tema económico, sino un indicador de desarrollo humano que muestra aspectos correlacionados. Vean, lamentablemente, en los tres países, perdón, centroamericanos, Nicaragua, Guatemala y Honduras, con 0,65, 0,64 y 0,63 en Centroamérica, lamentable, y
que encierra y sabemos las graves y complejas situaciones económicas y sociales que tiene, que es Haití, que tiene 0,49 en este indicador de desarrollo humano. Evidencia entonces estos tres grupos de países: primer grupo de alto desarrollo humano, segundo a París, países en el cual está Ecuador con un desarrollo intermedio y un bajo nivel de desarrollo, Honduras, Haití con menor desarrollo humano. Hay tres indicadores que muestran importancia en este indicador de desarrollo humano: el PIB per cápita, que ya les dije que es el Producto Interno Bruto que genera cada uno de los ciudadanos en estos países, los años de educación y la esperanza de vida. Veamos qué es lo que está ocurriendo entonces con estos países. Acá ya Ecuador empieza a subir. Y empieza a subir y se pone en el umbral del primer grupo. En el primer lugar, acá está Costa Rica, está Cuba, está Chile, está Panamá, Uruguay, México, Argentina y Ecuador. ¿Y por qué Ecuador? Porque el Producto Interno Bruto por cápita y los años de vida hace que subamos esta evolución y esta brecha por países. Y Bolivia baja a este grupo de países, lamentablemente, en los cuales, si tomamos en consideración el indicador de esperanza de vida y el PIB per cápita, evidentemente, ahí desciende Bolivia. Entonces, vean cómo nosotros podemos ir utilizando cada uno de estos indicadores que se muestran en este trabajo para visualizar aquellos aspectos en los cuales desde la administración podemos ir trabajando nosotros para plantear política pública o generar procesos de desarrollo en cada uno de nuestros países. Siguen los indicadores en el gráfico 4, por ejemplo, vamos a mostrar nosotros que existen niveles de pobreza. Entonces acá, Argentina con 4,70, en Chile 6,30, Uruguay, Ecuador está con 23,30. Bolivia 38, México 53,20, Guatemala 59,3, Honduras 68,70. Vemos lamentablemente acá, vean México cómo desciende cuando ya se analiza el ámbito de la pobreza en un en un En umbral de Ecuador hay 23,30% de pobreza, ma. Nayeli, este es un indicador tomado entre 2000 y 2015, justamente. Este En documento, Ecuador. sí, Nayeli, está acá. Exactamente, 23,30. Es tomado en consideración desde el 2000 al 2015. Ahí está la explicación del gráfico. Acá, en cambio, medimos un coeficiente de Gini. ¿Qué tan desigual es la distribución de la riqueza en un país? Ustedes, cuando escuchen a un político hablar justamente de la desigualdad, tiene que hacérselo en función de un coeficiente. Y el coeficiente que mide es justamente el coeficiente de Gini. Y ahí vemos que la pobreza, o la riqueza, mejor dicho, está distribuida de una u otra manera. El indicador tiene relevancia para ver cuál es la brecha entre ricos y pobres y conocer la efectividad de los mecanismos de distribución. Pues veamos el coeficiente de Gini del 90 al 2015 y aquí vemos que Ecuador, por ejemplo, tiene un 45,5 dentro del coeficiente de Gini. Y este es el indicador, ¿no? Quien mejor distribuye entonces de una u otra manera su riqueza viene siendo los países que están arriba de esta escala. Es Uruguay, es El Salvador, se quiera o no se quiera, está Venezuela, está Argentina y acá está Brasil, Colombia, Panamá. Y seguimos y podemos continuar viendo todos estos indicadores, pero para efectos de esta clase concluiré ahí para que ustedes puedan realizar su actividad, pueden tomar en consideración estos parámetros, estos indicadores que yo les estoy poniendo ahí y abro hoy el hilo ya para poder ir cerrando esta clase. Las preguntas. Es la última semana, la última clase de manera síncrona que voy a estar con ustedes, así que eh, por favor las preguntas. Yulisa, ya le hacía falta. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo ha pasado? Buenos días, ingeniero. Mejor que esté yo con una gripe terrible. Me levanté solo por ustedes.
Ya toca el esfuerzo. No, estoy hecho pelota realmente. Perdón el término, pero estoy hecho pelota, sí. Dígame, Yulisa, con mucho gusto. Inge, la pregunta es sobre la tarea. Hay que hacer un Ujú. cuadro comparativo del Sí, Ecuador sí. o tengo que hacer efectivamente en alguna provincia. A ver, ¿qué les planteo? Pueden hacerlo en grupo, pueden hacerlo individualmente, pueden hacerlo dos personas, máximo los grupos de tres personas, porque si abrimos el escenario a que sea un grupo demasiado extenso, nos complicamos. Entonces, podemos hacerlo en grupo, tres personas. Lo puede hacer por provincias, Yulisa, puede hacerlo por países, puede hacerlo por ciudades. Entonces ya sabemos que es un indicador, ¿no es cierto? Si queremos medir un indicador, el Producto Interno Bruto, recién se publicaron los censos, el censo, perdón, del 2023, tomamos el Producto Interno Bruto de Guaranda, de Quito y Guayaquil, y vemos y hacemos un análisis comparado, un organizador gráfico, mostramos y sacamos conclusiones. Lo podemos hacer en tres personas, lo podemos hacer dos o individualmente, como digo. Entonces, la idea es hacer un análisis comparado de un indicador económico y también de un indicador social, si es que se puede. Sí, un gráfico. Inge, y también de los temas que topamos hoy en clase toca hacer la tarea, por ejemplo, del empleo y la desigualdad, de la pobreza, Sí, de el que todos usted estos temas. quiera. Toque el que usted quiera, mi querida Yulisa. Si Ah, usted quiere, solo un sí, tema. así es, el que usted quiera. Ahí. La pobreza, si quiere usted el acceso a educación, si quiere usted el acceso a salud, si quiere en términos generales económicos el Producto Interno Bruto, etcétera. El que usted quiera, índice de desarrollo humano, que es mucho más integral, el que usted quiera, Yulisa. Es solamente para tener la práctica de cómo nosotros desde la administración podemos tocar o desagregar un indicador para mostrar qué es lo que está ocurriendo. Es un diagnóstico. Digamos que estamos estudiando medicina y queremos hacer un examen de sangre para ver si es que hay nivel de glucosa o no. Acá en administración tomamos un tema económico, un tema social y vemos qué está ocurriendo en una provincia, en una ciudad, en un país para ver qué soluciones planteamos desde la administración para tomar soluciones en ese ámbito. Licenciado, otra pregunta. Buenos Hola, días. Yasmina, ¿cómo está? Buen día. Licenciado, acerca de los exámenes, estaba Sí, diciendo esta mañana. Todavía ajá. no se sabe la fecha del examen. A ver, Yasmina, de mi experiencia, no me haga caso porque ya mismo nos han de pasar el horario a ustedes y a mí de la evaluación. Tengo entendido de que ustedes tienen que trasladarse a Caguaranda, a la Universidad Estatal de Bolívar, a realizar la evaluación. No sé si es obligatorio o no. Lo que sí sé es Ah, de que yo ya tengo el examen hecho en el entorno virtual. Son 50 preguntas aproximadamente, una base de datos de ya. carácter objetivo, verdadero y falso, opción múltiple. Usted no se va a tardar más de 10 minutos. Entonces usted entra al entorno virtual, le da clic al enlace de mi asignatura, contesta las preguntas y va a tener un 10. Así que en el entorno virtual seguramente van a tener ustedes que rendir la próxima semana, es de lunes a viernes. Siempre los coordinadores suelen poner la misma hora y fecha y día, perdón, de la clase. Entonces, seguramente el próximo día Ah, lunes estaremos nosotros rindiendo la evaluación. No me haga caso, Yasmina, pero que la próxima semana tenemos examen, sí. El día ya, todavía no sabemos. Sí, ya, pero hay que estar pendientes, no se preocupe. Si ya, usted puede venir en el laboratorio, entrará a la Universidad Estatal de Bolívar, realiza su evaluación. Si no lo puede hacer, probablemente habrá un mecanismo de justificación al coordinador o a mí para que ustedes lo puedan realizar desde su eso casa. quería saber. Ahí sí tendrán que encender la cámara porque solo conozco a Yulisa, a Enmita, a Dasmina y el resto, claro, no los conozco, pero si tienen que realizar la evaluación desde su casa, ahí sí tendrán que buscar un mecanismo de encendido de cámara. Hay un Claro, programa que se llama Safe Exam Program u otros para que evitar el plagio. Somos éticos y no queremos que existan inconvenientes en la evaluación. Así que de mi claro. parte, todas las facilidades para que ustedes puedan realizar la evaluación. Licenciado, muchas Yulisa, gracias. no, nada. ¿Algo más quería decir al sola manito? Nada. Sí, era una pregunta, pero lo que pasa que nosotros somos de segundo ciclo. Bueno, yo soy de segundo ciclo, pero eh, a nosotros nos han de poner
en la semana de lunes, por ejemplo, con usted de los exámenes? Puede ¿Qué ser. facilidad habría de que nos tome un jueves? O sea, ¿habría alguna excepción, algo de pronto? Un jueves o Porque, viernes, porque en esas semanas son las fechas que más o menos planteamos con el segundo ciclo para poder viajar, ¿por qué entre no? 7, 8, algo así. Querida Yulisa, ¿por qué no le llama o le manda un mensajecito a la coordinadora y le explica la situación en la cual usted está? Entonces ella no va a tener, yo no tengo ningún inconveniente. Ustedes saben, aunque sea enfermo, estoy acá con ustedes. Entonces, escríbale a la coordinadora y dígale esta circunstancia en la cual hay alumnos de segundo ciclo y para evitar viajar toda la semana a Guaranda y estar toda la semana en Guaranda, concentrarse 2 o 3 días en todas las asignaturas y poder rendir estas asignaturas. Entonces, yo no tengo ningún problema que sea el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes, yo estaré feliz de saludarles, de conocerles, de estar con ustedes en el laboratorio, que es donde yo eh, tomo las evaluaciones porque necesitan un computador, no es nada a mano, se sienten en un computador, ponen su clave, su correo electrónico, ingresan, en 5 o 10 minutos terminan el examen y se van contentos con un 10, porque realmente es muy fácil el examen, son preguntas de las que nosotros hemos visto, cuestiones de estas de indicadores, de modelos económicos, de diversidad, etcétera. Así que sin problema, Yulisa, con mucho gusto. Sí, me avisa tranquilamente. Todas las facilidades para que ustedes puedan concluir este primer parcial y tener una calificación realmente como corresponde. Emita creo que quería participar o cerramos ya la clase. ¿Alguien más? Buen día, ingeniero. No, ¿Cómo es que está? yo también soy coincidente del segundo ciclo. Como nosotros tuvimos clases el fin de semana, quedaron en confirmar el horario, porque la coordinadora todavía estaba de vacaciones y creo que el día de hoy o mañana ya se reintegraba. Sin problema, mire, cuando ustedes tengan la posibilidad de rendir, lo vamos a rendir todos y todas, así que Claro, no hay ningún eh, problema. porque digamos, en el caso de nosotros habíamos solicitado que el primer examen, como nos indicaron jueves y viernes, es decir, el jueves, sea a partir de las 10 u 11 de la mañana, ya que la mayoría viajamos. Ujú. Entonces quedaron, tengo entendido, en estos días ya confirmar bien el horario por el tema de la coordinadora que todavía no se encontraba acá. Ajá, no, sin problema. Como digo, el día que sea, la hora que sea, yo estaré gustoso. Incluso si hay que flexibilizar un poco ese horario, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que sí tengo que hacer es pelear el laboratorio para que ustedes puedan, fuera del horario, si es que ese sería el caso, realizar la evaluación. No, no hay ningún problema, total flexibilidad. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? De mi parte, agradecido. Este primer parcial ha sido chévere. Es más lindo estar en un aula desde mi punto de vista porque estos temas se puede analizar, se puede debatir. Es como un ámbito mucho más bidireccional y académicamente me gusta compartir con ustedes experiencias, compartir ideas, compartir qué es lo que se piensa de la administración en el tema de la utilización de estos indicadores para la solución de los problemas que tienen nuestras sociedades, pero bueno, está establecida así esta modalidad, así que muchas gracias a todas y todos Licenciado, ustedes. una preguntita, por favor. Hola Erika, ¿cómo anda? Buen día. Dígame. Buenos días. Si en caso hacemos la tarea en grupo, ¿sube solo una persona del grupo o No, los no, otros? no, Erika, no. Si es que hacen 3 personas, las 3 personas suben en la tarea. Esto están en primer semestre o en segundo, nunca lo hagan. Si es que es en grupo, ustedes súbanlo individualmente también. Porque recuerden que el entorno virtual es individualizado para cada estudiante y es la evidencia de que ustedes han hecho. Si es que hacen 10 personas, las 10 personas tienen que subir individualmente ese trabajo en cada uno de sus deberes porque el que lo sube es el que tiene la calificación, el resto probablemente se queda sin evidencia y sin calificación. Entonces, muy buena la pregunta, Erika. Por favor, quienes hagan en grupo, si son las 3 personas máximo las que hacen, obvio, ponen en el trabajo el nombre de las 3 personas, de los 3 estudiantes, y los 3 suben individualmente el trabajo. Muy buena pregunta, Erika. Gracias. Gracias, licenciado. No, Inge, ¿ya nos ayuda con la lista de pronto? Que sí, parece que no está, hay no se sistema. preocupe, está grabada, está la captura de pantalla e inmediatamente pongo la asistencia. No se preocupen, no tenemos ninguna inasistencia en este primer parcial.
Cierro la clase, un fuerte abrazo, espero verles la próxima semana. A quienes no puedan venir, con mucho gusto vemos la posibilidad de que puedan realizar su examen dentro de lo que permite el reglamento. Y por supuesto, cualquier consulta, excepto la postergación de las actividades. Tengo muchos mensajes y no es que sea maleducado y no les conteste, sino que está abierto desde hoy a las 7 de la mañana hasta el día sábado, 12 del día, para que puedan realizar la tarea, y la justificación de que no tuve energía o algo justo cuando quería subirla, el día sábado ya se me cerró el sistema. No, tienen 6 días para poder hacerlo. Entonces, ahí no hay justificación, excepto cuestiones médicas u otras muy extremas, pero por favor, no hay excepción en ese tema. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana, y cualquier cosa, con mucho gusto, estaré presto para resolver alguna cuestión que ocurra durante estos días, y a la expectativa de qué día es la evaluación con ustedes. Muchas gracias y buen día.